compartir que estamos en uno de los tiempos que son muy importantes, digamos que en el año son sumamente representativos. Estamos casi llegando al tiempo de la Semana Santa y pues tener este espacio para reflexionar, para tener pues esa conciencia de por qué celebramos lo que celebramos. Porque pensamos en Semana Santa y decimos vacaciones, vámonos al mar, pero en realidad hay mucho atrás que es importante y que tenemos que estar pues conscientes de por qué lo celebramos. Entonces, este próximo domingo que viene es el domingo de Ramos. Ese domingo representa un momento muy especial. Ahorita voy a entrar en más detalle, pero representa un momento muy especial porque nos deja ver que Jesús es rey, ¿no? Que Jesús es el rey. Y ahorita lo explico con más detalle, pero después de ese domingo de Ramos vienen varios días y nosotros tradicionalmente celebramos el jueves, el viernes y el sábado como los días en que Jesús cenó con sus discípulos. El jueves, el viernes lo crucificaron, el sábado estaba en la tumba y el domingo resucitó. Así lo vemos. Pero si vemos la historia de los judíos y sus calendarios y nos ponemos a entender, muy probablemente Jesús, más que haber cenado el jueves, cenó el martes en la noche, lo crucificaron el miércoles, pasó miércoles, jueves, viernes, y pasó de miércoles a jueves, de jueves a viernes y de viernes a sábado en la tumba, y el domingo en la mañanita resucitó. No nos metamos en problemas de entender esto, pero estuvo 3 días y 3 noches en esa tumba, ¿no? Y eso dice la palabra tal cual. Ahorita no vamos a disertar sobre eso. Lo que nos vamos a quedar es con qué pasó en ese tiempo y por qué es tan importante. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de eso, y hoy quiero enfocarme en lo importante que es la sangre de Jesús, porque si algo pasó en ese tiempo es que Jesús derramó su sangre a través de los azotes que le dieron, la corona de espinas que le pusieron, cuando le arrancaron la barba, cuando lo clavaron en la cruz, cuando le clavaron aquella lanza por un costado. Todo eso Jesús estaba derramando su sangre hasta la última gota. Y sin esa sangre tú y yo no podríamos tener libertad, ni esperanza, ni un futuro de verdad glorioso, una vida eterna que nos espera. Entonces, hoy quiero platicar un poquito de eso, entenderlo y que nos lo llevemos a nuestra casa, pero sobre todo que dejemos que su sangre se convierta en nuestra sangre. Y Jesús también dijo algo muy importante en ese tiempo. Cuando se juntaron para tener la Santa Cena, Jesús repartió el pan y también les repartió la copa de vino y dijo: con esta copa se sella un pacto que se hace a través de mi sangre. Todo lo que iba a pasar en esos próximos días, Jesús estaba diciendo: este es el símbolo de ese pacto y quiero que lo hagan cada vez en memoria de mí. Entonces, bueno, pues con esto como introducción vamos a ver algunos detalles. Pero imagínense a Jesús, que empezó su labor, hacía ya 3 años que había empezado. En esos 3 años, pues lo había bautizado Juan el Bautista, ¿no? Fue a donde estaba Juan el Bautista y ahí se metió al agua y dijo: yo estoy dispuesto a bautizarme. El bautismo es un símbolo muy importante que además para nosotros es súper relevante. El bautismo significa que nos hemos arrepentido y que estamos dispuestos a cambiar, que estamos dispuestos a vivir una vida para Dios. Si alguien aquí no se ha bautizado, pues tenemos que planear un día para bautizos, ¿no? Nos podemos ir a un lugar calientito como Morelos, y tener un tiempo de bautizos, ¿no? ¿Cómo ves, Pedrito? Sería bueno. Pero Jesús se bautizó, y cuando se bautizó
aunque el bautismo es para arrepentimiento, él no tenía pecado, no tenía de qué arrepentirse, pero se bautizó porque decía, yo no tengo de qué arrepentirme, pero ustedes sí. Y tomó nuestro lugar ahí. Desde ahí ya estaba tomando nuestro lugar. Y después de eso, el Espíritu lo llevó al desierto. Y en el desierto, dice la Biblia que fue tentado por el diablo. Y aunque el diablo vino a tratar de hacerlo caer, Jesús se mantuvo firme y no cayó. Y dijo cosas espectaculares, como cuando el diablo le dijo, si tú tienes hambre, manda que las piedras se conviertan en pan. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús? Dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de las palabras que salen de la boca de Dios. Ese es nuestro verdadero pan. En otro momento, el diablo le dijo, mira, yo te voy a dar la autoridad sobre todos los reinos del mundo. Si tú haces una cosa, te postras y me adoras. Ahora, Jesús vino a tomar la autoridad que le correspondía sobre todos los reinos del mundo. Y parecía ser como un atajo, como una forma fácil. Pero él fue muy firme y le dijo, está escrito, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirá, ¿no? Yo no me voy a postrar ni voy a rendirme delante de ti, Satanás. Y todo eso eran mensajes para nosotros, ¿no? Y finalmente también lo llevó el diablo a un lugar muy alto y le dijo, era la parte más alta del templo, y le dijo, mira, ¿por qué no te avientas? Y Dios va a mandar sus ángeles para que pues tú no te caigas y no te des un mal golpe, ¿no? Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y todas estas cosas estaban escritas para que nosotros podamos entender principios muy importantes. Nosotros tenemos que vivir de la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, todos los días. A tener cuidado con el diablo porque él va a venir a tratar de hacernos caer, pero nosotros solamente vamos a honrar a Dios. Y a veces en nuestro camino de todos los días, esa distracción nos lleva a decir, oye, ¿qué es primero? ¿Qué es más importante? Y nosotros tenemos que saber que lo más importante en nuestra vida es nuestra relación con Dios, siempre, siempre. Cuando nosotros ponemos esa relación con Dios como la prioridad, todas las demás cosas, dice Mateo 6:33, van a ser añadidas. Dios las va a complementar, ¿no? A veces nos vamos detrás de las cosas que Dios quiere añadirnos, pero olvidamos lo más importante, que es la relación que Dios quiere tener con nosotros, ¿no? Y lo tercero es, no vamos a tentar a Dios. Es que es muy fácil porque de repente empezamos a sentirnos capaces y decimos, no, yo puedo como Dios. Y eso fue lo que hizo Satanás. Quiso sentirse como Dios, ¿no? Y dijo, yo puedo. Y sabes, nosotros no podríamos nada a menos que Dios lo haga suceder en nuestra vida, a menos que Él venga y nos ayude y nos respalde. Así es que 3 mensajes muy importantes de todo esto. Pero ahora déjenme entrar un poquito a la Semana Santa. Pasaron todas esas cosas, 3 años, Jesús está en el mejor momento de todo su ministerio. La gente lo conoce, la gente lo ama, la gente está buscando algo de él porque donde quiera que va, hay sanidades, hay milagros, las personas reciben bendición, son transformadas, son cambiadas. Entonces dicen, yo necesito a Jesús, pero había algunos que no estaban muy contentos. ¿Quiénes eran? Los mismos que lo mataron después. ¿Y quiénes mataron a Jesús? Los fariseos. ¿Cómo les llamaríamos en este momento a esos fariseos? Los religiosos. Fíjense qué interesante. Los religiosos de esa época eran los que no querían que Jesús pues tuviera esa influencia, ¿no? Y por eso nosotros hemos entendido que más que religiosidad, nuestra relación con Dios tiene que ser una relación muy natural. Por eso me encanta que podamos sentarnos y platicarle. Podemos quitarle lo religioso y hacerlo algo donde nosotros reflexionamos y nos conectamos con Él y oramos y lo buscamos.
natural, sencillo. Sencillo. Entonces, esas personas que quisieron matar a Jesús, esas personas, cuando lo vieron llegar a este momento donde todo el mundo lo conocía, donde la gente empezaba a decir, tal vez Jesús es la respuesta, y empezaban a considerar qué iba a pasar. Hoy quiero darles un poquito de información de Jesús. Tal vez es información que no todo el mundo conoce, pero que es bien importante. Jesús, al ser el hijo de José, José era el heredero de David. David, el rey David, y Dios había dicho que del trono de David iba a venir el rey que se iba a sentar a gobernar el mundo. Ese José tenía el derecho al trono, aunque era un carpintero sencillo. Algo había pasado que los había llevado como esclavos a otro lugar, y cuando regresaron, ya Roma, que había tomado control de ahí donde estaba Israel, pues había puesto un rey, se llamaba Herodes, ¿sí? Pero el heredero legítimo era José, y José fue sensible cuando vino un ángel y le dijo, vas a ser papá, va a haber un niño que va a nacer de María, ¿no? Y escuchó la voz de Dios a través de ese ángel y estuvo dispuesto. Entonces, Jesús no era hijo de José como hijo biológico, pero era el hijo de José porque José lo prohijó, lo adoptó. ¿Sí me explico? Entonces, como el padre adoptivo, fíjate, esto es bien bonito, porque el hijo adoptivo tiene los mismos derechos que cualquier hijo que alguien tiene. Oye, pero es adoptado, tiene el mismo derecho. ¿Sí me explico? Y entonces Jesús, al ser el primogénito, tenía el derecho. ¿El derecho de qué? Del trono. Y eso empezó a correrse la voz en ese lugar. Y la gente decía, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Hosana al hijo de David. Cuando decían al hijo de David, se referían al heredero del trono. Y entonces puso nerviosos ¿a quiénes? A los romanos, y a los que, haciendo amistad con los romanos, de los mismos judíos, ya se habían encumbrado, ya eran parte del partido en el poder. ¿Sí me explico? Ya estaban ahí coludidos, y entonces decían, nos van a quitar a todos, nos van a quitar una serie de privilegios, una serie de beneficios. Y entonces dijeron, no queremos que Jesús llegue al trono. Por eso pensaron en matarlo. Por eso pensaron, ¿cómo nos deshacemos de él? Pues hay que encontrar la manera de acusarlo de algo, aunque no lo haya hecho. Y entonces podemos ver que una semana antes de que viniera la fiesta de la Pascua era una celebración que los judíos tenían que tener a fuerza, sí o sí. Todos tenían que participar. Y recordaba algo que había pasado casi 1800 años antes. Casi 1800 años antes. Y era que habían salido de Egipto de una calidad de esclavos a una libertad. Y después de ahí habían llegado hasta una tierra prometida. Fíjense, la historia rápida del pueblo de Israel es cuando la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob estaban sin comida en medio del desierto, llegaron a Israel, llegaron a Egipto, pero llegaron a Egipto como privilegiados. Ellos no llegaron como esclavos, llegaron en un lugar muy especial. ¿Y saben qué? Terminaron siendo esclavos. Años más tarde terminaron siendo esclavos, sin poder decidir, solamente trabajando como locos y comiendo lo que les daban, y sin ningún derecho y ningún privilegio. Y ahí Dios se fijó en ellos, mandó a Moisés y dijo, libéralos, ¿no? Todo eso era un retrato, era una manera de decir lo que Jesús iba a hacer después.
¿Sí me explico? Y entonces nosotros hoy, fíjense, vámonos hasta hacia adelante, ¿no? Ya no tenemos para atrás, ahora vámonos para adelante. Ya no éramos esclavos, pero terminamos siendo esclavos. ¿De qué? Pues de la forma de vivir del mundo, de la esclavitud, del dinero, de las costumbres, ¿no? De un montón de cosas. Y Jesús viene a liberarnos. En ese momento que estábamos hablando, el pueblo de Israel pues estaba queriendo ser libre. El, el imperio romano les había impuesto unos tributos, unos impuestos gigantescos, estaban oprimidos, se sentían agobiados y estaban esperando a alguien que nos libere. Vieron a Jesús y dijeron, ya la hicimos. Y entonces recordamos la historia. Jesús va a cenar con sus amigos a Betania. ¿Se acuerdan de uno que estaba muerto y que había resucitado? ¿Cómo se llamaba? Lázaro. Lázaro. Él vivía en Betania con sus dos hermanas que se llamaban. No, Marta y María, ¿no? Y entonces fue a visitarlos. Ya Lázaro, que había estado muerto, estaba vivo otra vez, ¿no? Dicen que enfermo que come, bueno, no estaba muerto, pues estaba comiendo, feliz de la vida, ¿verdad? Entonces estaba ahí con ellos, sentado, comiendo, después de haber estado muerto. Era todo un testimonio, ¿se imaginan? Yo creo que todo el mundo quería estar ahí cerca. Estaban Marta y María. Oye, esa era una ofrenda en serio.
especial, ¿no? Entonces, algunas chicas lo que hacían era ahorrar para tener un perfume así que pudieran usar el día de su boda. Entonces, ella vino y derramó este perfume, esta ofrenda tan especial en los pies de Jesús. Y Jesús dijo, ella me está preparando para mi muerte y para ser sepultado, para mi sepultura. ¿Se imaginan? Qué interesante. Pero Judas decía, podríamos haber vendido este perfume y a cuánta gente podríamos haber beneficiado, ¿no? A todos los pobres. Y él decía, y el pobrecito de mí primero, porque él le sacaba dinero ahí a Jesús de su tesorería, ¿no? Él llevaba la bolsa del dinero, entonces se le hacía fácil y decía, mejor que haya más, a que haya menos, ¿no? Pero todo esto pasó justo un día antes del domingo de Palmas o de Ramos, ¿verdad? Ese día estaban ahí cenando, estaban compartiendo y al día siguiente Jesús dice, tengo que ir a Jerusalén. Entonces se para y le dice a los discípulos, vayan y tráiganme un burrito. Y todo esto sonaba a cumplimiento de profecías que estaban dadas sobre el rey. Porque dice el libro de Zacarías que dice, he aquí tu rey viene a ti, manso y humilde, sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga, de una burra, ¿no? Entonces, cuando vieron los fariseos y todos los religiosos a Jesús subido en el burrito, dijeron, se va a coronar, hay que hacer algo para detenerlo. No podemos dejar que la gente diga, este es el rey. Fíjate nada más, cómo la religiosidad se opone a que tú y yo adoremos al verdadero rey, a que amemos, a que lo hagamos nuestro rey. Y yo creo que todo esto nos deja entender que hay una lucha espiritual, una lucha muy grande, y que esa lucha, pues la vivimos hoy de una forma, pero ya fue ganada. Jesús la ganó, pero no fue fácil. Y entonces, déjame hablarte de algunas cosas que sucedieron ahí en ese tiempo. Jesús entró a Jerusalén montado en ese burrito, la gente con las palmas en la mano, poniendo su ropa en el camino, hacía que el burrito pasara por encima, en una señal de honra, de respeto, decir, esto es algo especial, esto viene de parte de Dios, ¿no? Y los fariseos enojados. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y como empezaba la fiesta, la semana de la fiesta de los judíos, de la Pascua, entonces Jesús fue al templo y él quería orar. Pero cuando llegó al templo, se encontró que estaban las personas vendiendo y comprando los animalitos para los sacrificios, ¿no? Entonces, hacían negocio con el anhelo de la gente de poder honrar a Dios, de servir a Dios. Y estaba muy incómodo por eso. Así es que volteó las mesas de los vendedores que estaban en el templo y les dijo, está escrito que mi casa será llamada casa de oración y ustedes la hicieron una cueva de ladrones. Y más se enojaron los fariseos porque, ¿qué crees? Ellos tenían las concesiones, ¿no? Eran los que tenían ahí sus mesas y eran los que se beneficiaban de todo este comercio que se hacía en el templo. Entonces más estaban enojados y estaban viendo qué decía Jesús, porque decían, de alguna cosa de lo que diga, lo vamos a pescar. Y entonces la gente le decía, pues danos una señal de que tú eres el Cristo. Y él dijo, este templo va a ser destruido y en 3 días lo voy a levantar. Y dijeron, ya lo pescamos, ahora sí lo tenemos, ¿no? Dijo que él iba a levantar el templo en 3 días y se construyó en muchos años. Bueno, pues con todo eso empezaron a hacer un plan para entregarlo, para acusarlo y para matarlo. Y
no voy a entrarme en todos los detalles porque voy a guardarme algunos para las próximas semanas, pero lo que podemos saber es que a raíz de eso, Jesús tuvo que pagar con su sangre. ¿Qué tuvo que pagar con su sangre? El ser rey, el tener el celo por la casa de Dios, el hablar proféticamente al pueblo y decirles, este templo va a ser destruido y va a ser reconstruido en 3 días. Y hoy quiero darles 5 puntitos muy, muy precisos de cosas que tenemos que entender de la sangre de Jesús, ¿no? La Biblia dice en Hebreos, capítulo 9, verso 22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión o no se quita la deuda del pecado, ¿sí? ¿Qué es la remisión? Es la disminución o la desaparición de los síntomas de una enfermedad o el perdón de una deuda, de una obligación o de una penalidad que se impuso. Entonces, remisiones se quita por completo. Eso es remisión. Los judíos sabían que la ley decía que la sangre de los corderitos cubría el pecado. ¿Qué hacía? Cubría el pecado. Y entonces, por eso Moisés, cuando se estableció la Pascua, les dijo, cada quien se va a juntar y van a matar un corderito, le van a escurrir la sangre y la van a poner en las puertas y las ventanas para que cubra el pecado, para que Dios no vea el pecado, sino vea la sangre del cordero. Ahora, lo que nos explica Hebreos es más profundo. No solamente es cubrir, la sangre del corderito cubría, pero la sangre de Cristo limpia, ¿no? Y si tú eres aficionado a la limpieza, si eres de esos que les encanta la limpieza, entonces, oye, si algo está manchado, si está embarrado, no está limpio, tú no estás tranquilo, ¿no? ¿Cuándo vas a quedar tranquilo? Cuando no haya residuo de nada, ¿no? Lo que tengas que hacer. No es, lo tapamos aquí, así con un mantelito, ¿no? Porque sabes que abajo está cochino, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios a través de Jesús? Dijo, no voy a dejar el cochinero de abajo, vamos a levantar, no vamos a cubrir, vamos a limpiar perfectamente todo y vamos a dejar perfectamente limpio el pulcro, sin ningún residuo. Eso es lo que Dios hizo a través de Jesús con la sangre. Jesús no pagó ni siquiera con cosas materiales, no pagó con oro o con plata, ¿no? Pagó con su propia sangre. Y lo que dice eso es, fíjate, que tu vida vale la pena. Tu vida vale la vida de Él. Él entrega su vida por ti. Él derrama su sangre por ti, ¿no? Y eso es precioso. Entonces, la sangre de Jesús fue el precio que tuvo que pagarse por nuestra redención. O sea, no fue un perdón de, pues no pasa nada ya, cada quien su golpe, ya no, nadie se hace cargo. No. Nos hacemos cargo. Dios dijo, yo me hago cargo. ¿Cuánto debes? ¿Cuánto debes? Cada quien. ¿Cuánto debes tú? ¿Cuánto debes tú? Pónganlo en esta lista y yo con mi sangre pago todo. De manera que no hay nadie que pueda venir a decirte, oye, tú tienes un pendientito. Oye, yo te traigo una cuentita aquí. Espiritualmente, todo eso, a los que hemos recibido a Jesús, ya quedó limpio, completamente limpio. No hay una lista de pendientes. Y eso, si tú has recibido a Jesús, es un descanso para tu corazón, ¿sabes? Te digo por qué. Alguien me decía, mira, un día, cuando lleguemos ahí al juicio, ¿no? Me decía, va a bajar una pantalla así, y como Dios tiene un registro de todo lo que tú has vivido, va a poner en la pantalla todos tus pecadotes, ¿no? ¿Sabes qué? Jesús ya los limpió perfectamente. No los va a proyectar ahí para avergonzarte. Gracias a Dios. ¿No? Hasta, así, respira profundo. Gracias a Dios.
¿No? ¿No te da gusto? Oh, Señor, qué hermoso, gracias. ¿Eh? Pero así me decían a mí de chiquillo, ¿no? Me decían, oye, pues Dios lo lleva todo registrado, o sea, y no hay nada oculto que no salga a la luz. Entonces, pues un día se va a proyectar y todo el mundo, ay, Dios mío, no, pues qué vergüenza. Pero Jesús lo pagó, lo limpió, no lo cubrió, lo limpió todo. Ya no hay delito que perseguir y el pecado ha sido totalmente borrado. ¿A quiénes? A los que creen en Jesús. La sangre de Jesús pagó por nuestra vida, por nuestra redención. También dice en Primera de Juan 1:7, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es, limpia de todo. Algunos me dicen, bueno, de todo lo que hice, pero si hago algo más, otra vez. ¿Y sabes qué? Esto no es para que hagas cosas malas, es para que sepas que el pago es completo. ¿Sí? Está todo cubierto. No es una licencia para pecar. No es, sí, ya, todo incluido, hagan lo que quieran. No, 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 no. Es, todo está cubierto y tu vida va a ser transformada. Porque los que aman a Cristo, los que creen en Él, ya no pecan. Dice, ¿me habrán visto? ¿Me hablan a mí? Los hijos de Dios, los que aman a Jesús, ya no pecan. Y en otro pasaje dice, ya no practican el pecado. ¿No? Yo conozco a algunos que practican el pecado y lo perfeccionan hasta que les sale, pero increíble. ¿No? Pero no, ya dejamos esa forma de vida atrás y vamos a cosas nuevas. Y amamos tanto a Dios que ya no queremos fallar. Y eso es, ya no peca. Ya no practicamos el pecado. Amén. Otra cosa que tenemos que aprender es que la sangre de Jesús nos da acceso a Dios, nos da acceso a su trono. Y esto me encanta porque dice Hebreos, en el capítulo 10, verso 19, dice que Jesús nos abre un camino para que podamos llegar al lugar santísimo a través de su sangre. Ahora, déjame ponerlo así. Yo me acuerdo que mi abuelo tenía su despacho. Ahí en su casa tenía el despacho. Nadie podía entrar al despacho porque él estaba trabajando, ¿no? Estaba prohibido meterse al despacho. Pero cuando estaba el abuelo y decía, vente al despacho, podía ser muy bueno o muy malo. pero, pero para mí era muy bueno porque era una oportunidad de entrar a ese lugar donde veía yo al abuelo con un amor y con un cariño y con esa cercanía que era extraordinaria. Ahora, imagínate que ese despacho de Dios está cerrado, nadie puede entrar, a menos que tenga un acceso especial. Y tú y yo tenemos ese acceso, porque somos sus hijos. Me acuerdo que en ese despacho del abuelo, mis tíos no entraban, nadie entraba, ¿no? Pero yo me metía a jugar con mis carritos en la alfombra, porque además la alfombra tenía así como dibujos, entonces me gustaban, me gustaban, y a él le gustaba que estuviera yo ahí. Imagínate a Dios como padre que dice, me encanta que estés aquí, vente a jugar aquí, donde yo estoy. ¿Por qué? Porque te amo. Y eso es lo que Jesús hizo. Nos dio un acceso único que dice, tú tienes libertad, puedes entrar cuando quieras y puedes llegar hasta donde yo estoy y disfrutar de mí. ¿Qué necesitas? Y me acuerdo que estábamos ahí, cuando él terminaba sus asuntos, que estaba escribiendo en su máquina, tenía una máquina de escribir de esas que aparecen así como de viejas, ¿no? Terminaba de escribir y entonces le decía a mi abuela, vámonos a comer.
Y entonces, como sabía que estaba yo ahí, que estábamos ahí, nos llevaban a comer una hamburguesa. Y entonces nos agasajaba el abuelo, ¿no? Era algo especial. Bueno, qué bonito es que Dios piensa así de nosotros, y mucho mejor. Dice, qué bueno, porque cuando estás conmigo, siento tanta conexión, tanto amor, que después de eso te quiero llevar a algún lado y agasajarte. Quiero que estés feliz. Quiero darte todos los anhelos de tu corazón. Y no había nada más rico que una hamburguesa en ese entonces, y especialmente eran las hamburguesas de Burger Boy. Esas eran las que me tocaron a mí, en Burger Boy, ¿no? En Burger Boy. Entonces nos llevaba, y era el día perfecto. Ahora, un día en la presencia de Dios es el día perfecto para ti, te lo garantizo. Porque a través de esa sangre de Jesús, del perdón que Jesús nos da, tú y yo podemos entrar hasta el despacho del Papá Dios. Y ahí todo lo que tú y yo necesitamos está disponible. Ahí está la bendición, la seguridad, la provisión, la sanidad, la restauración. Todo lo que tú necesitas está ahí. Así es que la sangre de Jesús nos da acceso al lugar más importante, al lugar santísimo, al trono de Dios, pues. Otra cosa tan importante de la sangre es que la sangre nos muestra su fidelidad. Él es fiel. Aunque nosotros hayamos fallado, ¿no? ¿Algunos de los que estamos aquí le hemos fallado a Dios? No me lo digan, no se preocupen. Y menos en la cámara, que nadie se entere, ¿no? Pero le hemos fallado a Dios. Pero Él permanece fiel, aunque hayamos fallado. Y fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 8. Dice, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios lo exaltó y lo puso en un lugar que es donde dio un nombre sobre todo el nombre. Pero Jesús fue fiel hasta el final. Imagínate que Jesús, cuando ya estaba ahí con sus amigos, ¿no? Lázaro, Marta y María, y que ya le empezó a ver más cerquita, y que ya sabía que le andaban, lo andaban queriendo agarrar, hubiera dicho, no, mejor ya y muere. Tú y yo estaríamos en la olla. ¿Sí me explico? Imagínate que Jesús hubiera llegado al templo y como los vio a todos mal encarados y así enojones, hubiera dicho, bueno, ya, no pasa nada. No tendríamos la salvación que tenemos, no tendríamos la seguridad que tenemos. Pero Jesús estuvo dispuesto a ir hasta la muerte, aun cuando lo detuvieron allá en el Monte de los Olivos, o lo llevaron al juicio y lo dijeron, lo vamos a azotar. Imagínate que en medio del azote él hubiera dicho, no, ya, sí, como les dice Sammy, no, chicos, no. Sí, todos tranquilos. No, pero no dijo eso, dijo, yo estoy aquí hasta la muerte y vine a derramar mi sangre por amor a ti. Qué hermoso, ¿no? Ahora, si Jesús es tan fiel, nosotros necesitamos aprender a ser fieles a Él. Tú y yo tenemos que aprender a tener una fidelidad real. Si tú no le puedes ser fiel a Dios, no le puedes ser fiel a nada. ¿Sí me explico? Si tú y yo no podemos permanecer constantes, es decir, aun cuando me cuesta trabajo, aun en cuanto no tengo las facilidades, pero voy a permanecer y voy a ser fiel. En ese momento estamos teniendo esa conexión profunda. Nos identificamos con Jesús. Entonces, ¿qué necesitamos hacer el día de hoy? Número uno, necesitamos aprender y valorar todo el precio que Jesús pagó por tu salvación, por ti. Fue muy duro y no se echó para atrás. Tenemos que aprender a disfrutar esa libertad, no vivir atados, no vivir amarrados al pasado, a la condenación, a la amargura, a la angustia, sino saber que si Él nos liberó de todo esto, también tiene un plan precioso para nosotros
y bendiciones van a venir. Viene el mejor tiempo de nuestra vida. Viene el mejor tiempo. Otra cosa que debemos aprender a hacer es, ¿sabes? No le tengamos miedo a acercarnos a Dios. Esto del despacho del abuelo a mí me revela mucho porque aún entre los nietos del abuelo había unos que teníamos la confianza de meternos y otros que no, así de lejitos. Y sabes, a veces a esas personas que te pueden bendecir, déjame decirlo así, a veces esas personas que te pueden bendecir es a las que les tienes miedo. ¿Sí estoy diciendo algo que tiene sentido? No, dice, pero no, es que me acuerdo que alguien platicaba y decía, estaba en un momento muy difícil, esta persona estaba platicando, estaba yo en un momento muy difícil con una deuda muy grande que tenía que enfrentar, y de repente alguien sin mayor noticia, sin mayor, vino y me dio un cheque que cubría la deuda. Y la verdad yo no lo podía creer, estaba emocionado, le di las gracias y después no supe qué hacer. Pero el problema vino después, cuando cada vez que lo veía, me daba miedo acercarme a él. Dice, y empecé a preguntarme, ¿por qué me da miedo? ¿Por qué? Y él decía, tal vez lo que entendí un día es que dentro de mí yo decía, si esta persona me conociera como soy, no solamente no me daría, sino que me diría, regrésame lo que te di. ¿Sí, ¿sí me explico? A veces nos pasa eso, ¿no? Y con Dios nos puede pasar, que decimos, no, con Dios así de lejitos, no. Así, tratémoslo de principios porque lo queremos contento y si se nos enoja las cosas se ponen complicadas. Y sabes que no es la manera de tratar a Dios ni de buscar a Dios. Como lo tenemos que buscar es con transparencia, con cercanía, decirle, te necesito tanto. Acércate a Dios todos los días, rompe ese temor. Él no está viendo, a ver, déjame ver qué le encuentro para retirarle la bendición, ¿no? Para cobrarle no, te di tanto, me lo regresas. No, él al contrario está viendo cómo puedo yo levantarte, cómo puedo restaurarte porque te amo, porque su amor es tan grande que en lugar de estar viendo los errores que puedas tener, está viendo cómo bendecir tu vida. No te alejes, y decide ser fiel. Aunque parezca que te cuesta, aunque digas, oye, pero es que tenía que hacer algo, pero esta oportunidad se me va. ¿Sabes? La mejor oportunidad de tu vida está en la presencia de Dios. No hay duda. Es la mejor oportunidad. No la sueltes. Y con Él, dice la palabra, si el Padre no escatimó, no anduvo ahí haciendo negociaciones, no anduvo regateando a su propio hijo, ¿no? Sino que lo entregó por nosotros. ¿No crees que junto con Jesús te va a dar todas las cosas, todo lo que necesitas? Entonces, no escatimes, no te detengas. ¿Sabes? Dios te ama tanto que cuando te metes a su despacho, ahí está la bendición. ¿Sí me explico? Entonces, para cerrar, yo creo que Jesús no solamente nos salvó, ¿no? No solamente entregó su vida y entregó su sangre y pagó el precio, nos abrió una puerta de bendición. Nos abrió el camino a la mayor intimidad con Dios y con el Padre. Y con eso nos dio también un llamado. Y dice, yo quiero que tú seas mi hijo y que vivas como mi hijo. Una vez me acuerdo que
estábamos pues en la universidad, tenía yo varios amigos universitarios, cada uno en diferente universidad, y uno de ellos nos invitó, su papá tenía un negocio muy próspero, que enseñaba inglés, le decía, ¿hablas o hablas? ¿No? Y era el dueño de ese negocio. Y este muchacho nos invitó y nos dijo, vamos a Guadalajara, hay un evento y yo los invito y vamos a no sé dónde. Y yo me llevé una lección muy interesante en ese viaje porque pues nos fuimos en el avión, ¿no? Todo, pues, si nos invitaron íbamos muy bien. Y cuando aterrizamos ahí, tomamos un taxi, íbamos al lugar donde nos íbamos a hospedar y se veía junto una escuela de esas de inglés, ¿no? En la calle, de esas que hablas o hablas, ¿no? Y entonces le dijo al que iba manejando, al taxista, deténgase, por favor, ¿no? Oiga, pero es que ya nos pasamos, regrésese. Y nos detuvimos ahí. Como él dijo que invitaba, pues pagó lo que se tenía que pagar, nos bajamos ahí, dijo, nos vamos a detener, solo quiero ver cómo está, y después nos vamos a comer. Ah, muy bien. Y me acuerdo que entró al lugar y empezó a ver, y estaba viendo teníamos 20 años o 22, cuando mucho 20, pero estaba viendo con ojos de dueño. Este sillón está muy estropeado. ¿Saben qué? Quiero que lo cambien. Le habló al papá y le dijo, oye, pa, estoy aquí en la sucursal de Guadalajara y este sillón de la entrada está terrible. Ya mandé que lo cambien. Sí, hijo, perfecto. ¿No? Después entró por allá, hizo 2, 3 preguntas, y en 15 minutos dejó la escuela mucho mejor de lo que estaba, ¿no? Y después, hablaba con el papá, oye, papá, y el papá, sí, hijo, claro, qué bueno, sí, adelante, sí, diles, ¿no? Sacó la tarjeta del papá, tenía su tarjeta, ¿no? Y les dijo, con esta paguen lo que se tiene que hacer. Y a mí me dejó una imagen tan especial, porque como hijo, él sabía que él era dueño, ¿no? Que reportaba al papá, que no se manejaba solo, pero le interesaba lo que estaba pasando. Y yo quiero decirte que como hijos de Dios, tú y yo deberíamos comportarnos como dueños del universo, como dueños de lo que está alrededor y tomar un sentido de responsabilidad y de autoridad y hacer la llamada, papá, esto hace falta. Sí, mijo, hágalo. ¿Sí me explico? Pero muchas veces no vamos así. La gran mayoría de las veces tenemos una actitud diferente. Decimos, uy, sí, no, pues así está bien. O si les digo, pues se van a enojar. O si, ¿no? Y la realidad es que Dios quiere que tú y yo nos aprendamos a levantar con autoridad y que sepamos que Él nos respalda. Eso es lo que la sangre de Jesús hace. La sangre de Jesús nos regresa a un lugar de donde nunca debimos haber salido. Al despacho de papá, al lugar de la presencia de papá, donde todo está resuelto, donde podemos estar seguros y donde Él tiene cuidado de nosotros. ¿Están ahí conmigo? Entonces, aprendamos a ser fieles a eso. Si tú eres fiel, Él va a respaldar. Tu mejor lugar es ahí en su presencia. No lo dudes. Y la próxima semana, si Dios quiere, vamos a platicar un poco más de todo lo que pasó en este proceso de la Semana Santa. Pero yo quiero que te lleves esto. ¿Oramos? Y déjame preguntarte, mientras cierras tus ojos y oramos, ¿cuál es la actitud que tú has tomado? ¿Cuál es la posición que tú has tomado? Porque como
hijos de Dios, nosotros necesitamos aprender a acercarnos a Él. Saber que Él derramó su sangre, que pagó el precio y que nosotros ahora por eso tenemos una libertad total, ¿sí? Tenemos una libertad completa, pero que necesitamos estar ahí. Quiero decirle, Señor Jesús, gracias por todo lo que tú haces, por tu amor tan increíble, porque dejaste el trono del cielo y viniste a identificarte conmigo, a pasar tiempo difícil, a transformar vidas y a derramar tu sangre. Dios, gracias porque a través de la sangre tú me perdonaste, pagaste el precio de todo lo que había en mi vida. Gracias porque tú me das sanidad, me das fortaleza, porque tu provisión está ahí. Gracias porque me das un lugar, el lugar de tus hijos, Padre, de hijo amado. Señor, yo quiero entrar a ese despacho, al salón donde está tu trono, al lugar donde tú habitas y vivir ahí, Señor, a tus pies, amándote, honrándote, disfrutando de tu presencia, teniendo una relación cercana contigo. Yo sé que ahí, Señor, está todo lo demás que yo necesito. Toda provisión económica, toda circunstancia, toda sanidad física, emocional, está ahí. Y por eso yo hoy la tomo. Y dile a Jesús, hoy tomo, Señor, tu sangre y la pongo sobre mi vida y me cubro con ella. Y te pido, Señor, límpiame y sáname. Hoy quiero aprender a depender de ti, a descansar en ti, a habitar en ese lugar donde está tu presencia. Quiero aprender a ser fiel como tú eres fiel. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y yo creo que estas, sí, vamos a dar un aplauso. Me parece muy bien. Y también vamos a ofrendar, si me permiten. Ahí tenemos unos sobrecitos. Y vamos viendo todo lo que nos llevamos mientras que estamos preparando nuestra ofrenda. Está perfecto. Pero sobre todo, qué importante es que dejemos que Dios ponga adentro de nosotros, en nuestro corazón, esta seguridad de que podemos ejercer la autoridad. ¿Qué nos llevamos? A ver, platíquenme, ¿qué nos llevamos? ¿Quién dice yo? Yo. Bueno, vamos. Karen después, Karen. Ajá.